Y bueno, pues ya de regreso nuevamente en mi tierra natal desde hace un año, con el gusto obviamente de reencontrarme con amigos y particularmente estar con la familia, pero obviamente con el gran pesar y la enorme preocupación de la ciudad que estamos viviendo prácticamente todos los días, con un grave conflicto en materia de violencia que no fue la que necesariamente dejamos hace 10 años y que evidentemente pues requiere otra vez una reingeniería de una manera muy importante. Pero antes de entrar al tema de Tijuana, quiero comentarles, platicarles lo que está viviendo el país. El país está atravesando por una circunstancia muy clara y evidente de inseguridad, de una ineficiencia en materia de procuración de justicia, de una muy dilatada y de poca calidad también impartición de justicia en nuestro país, y evidentemente el último eslabón de estos cuatro que conforman la cadena de la justicia, que es el sistema de reinserción y adaptación social, pues ya es el mejor ni hablamos, ¿no? Si los otros tres están mal, pues evidentemente lo que no podemos ver los ciudadanos, que es el interior de las penitenciarías, pues debe ser un verdadero desastre, como necesariamente o desafortunadamente están en los otros esquemas. México está lamentablemente dentro de los primeros 5 o 6 lugares a nivel mundial en términos de ineficacia en procuración de justicia, en los marcos referenciales, en el análisis de la impunidad ocupamos los primeros lugares. Estamos junto con Colombia, Myanmar y Nigeria dentro de las entidades, dentro de las naciones más violentas del mundo, analizando las 193 que forman parte del esquema de la Organización de las Naciones Unidas. Y pareciera que evidentemente las situaciones en nuestro país hay una verdad distinta desde la perspectiva institucional y otra realidad que vivimos y percibimos las y los ciudadanos diariamente. Hay historias que si las analizáramos en nuestra mente hace 15 años y nos dijeran que en el 2023 íbamos a estar así, pues verdaderamente era impensable. Recordarán que en aquellos tiempos del 2005, 2006, 2007, en esas épocas de violencia, pues únicamente nosotros, Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, éramos las entidades con grandes conflictos en materia de violencia del país. Recuerdo que cuando llegaba yo a la Ciudad de México como presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en el Estado, a platicar con los grandes activistas a nivel nacional en aquellos tiempos, de México Unido contra la Delincuencia y otras organizaciones, cuando me sentaban y me preguntaban de dónde era, les decía, no, soy de Tijuana, y luego me decían, oye, pues, pobrecitos, ¿cómo le hacen para vivir con tantos problemas? Bueno, y el pobrecitos, le decía a la persona que me lo comentó, que era Marlena Morera, que ese pobrecitos pues ya se extendió a 29 entidades federativas en nuestro país, de 4 o 5 que teníamos. El marco referencial es muy interesante. Según nuestra consultoría, el presidente Calderón, al término de su mandato, dejó a 10 entidades federativas con conflictos importantes en materia de violencia. El presidente Peña Nieto dejó 19 y el actual lleva 29. Únicamente Campeche, Tlaxcala y Yucatán se salvan de un marco referencial en materia de presencia del crimen organizado y de poderío del crimen organizado. Esa es la realidad que tenemos en nuestro país. Desafortunadamente Baja California vive una realidad también bastante vergonzosa. La semana pasada, Construyendo Comunidad, la asociación que presido, que busca recuperar el núcleo particularmente social, invitó a uno de los policías más famosos de Colombia, que es el general Fabián Laures Cárdenas, ya retirado, muy similar a la trayectoria del general Oscar Naranjo. Y el general Cárdenas nos dijo una cosa en una reunión en el este de la ciudad muy impactante, ¿no? Le preguntamos, oye general, pues, ¿cómo ves a Tijuana? Y dijo, quiero decirles con preocupación y con un tanto de pena que cuando en mi país, Colombia, escuchamos la palabra Tijuana, inmediatamente la identificamos con el tema de violencia. Tijuana es un sinónimo de violencia a nivel mundial y no hemos logrado lamentablemente revertir esa imagen. Entonces hay
hacer, pero nosotros, las y los tijuanenses, pues ya nos hemos de alguna manera acostumbrado, hemos normalizado de una manera dramática el tema de la violencia. Y les voy a dar algunos datos interesantes. El grave problema de Tijuana no es en esencia la violencia o la inseguridad. El grave problema de Tijuana es la enorme desigualdad que hemos construido. He estado recorriendo el este de la ciudad con el objetivo de entender a nuestros paisanos de esa zona que han generado y promovido esquemas de división de la ciudad precisamente por esas desigualdades que perciben, y es muy lamentable lo que estamos viviendo en aquella zona. La Tijuana nueva ha crecido de una forma desordenada, con un profundo nivel de desigualdad social, con un aroma de infelicidad permanente por la infraestructura, por las condiciones en las que hemos hacinado a cientos de miles de familias, de ciudadanos, y que evidentemente nosotros que hemos vivido y crecido en el oeste, los que somos de la Tijuana Vieja, no percibimos en esencia esa realidad porque nos movemos en nuestro mundo que circula de aquí a San Diego. Ese es el grave conflicto. Y esa esencia de desigualdad social lo que ha generado es un gran mercado de reclutamiento de personas que pueden chambear en algunos de los grupos criminales que están operando en esta ciudad. Ese es uno de los graves conflictos que habría que determinar. No quiero extenderme en términos de lo que es muy obvio, cuáles son los factores a nivel nacional que provocan la violencia, económicos, la ineficiencia del sistema educativo. Hay un esquema de descomposición institucional, un deterioro social, una crisis importante de valores cívicos, un fenómeno importante de las adicciones y obviamente lo obsoleto de nuestras leyes, nuestro marco legal que no entiende la realidad que estamos viviendo. El actual gobierno federal a partir del 2018 propuso un cambio de paradigma radical en seguridad pública, distinto a las administraciones anteriores, con la idea de transitar de una autoridad vengativa a una autoridad justa, según ellos, con la convicción de que la violencia, la inseguridad, la impunidad y la violación sistemática de los derechos humanos que padece el país es el síntoma de una crisis mucho más profunda y como tal debe de atenderse. Se decayó muchísimo el exceso desde el punto de vista que el conflicto de nuestro país va en función de este esquema económico neoliberalista, y para el actual gobierno, ahorita lo vamos a ver, los criminales, los victimarios del presente son víctimas de este esquema neoliberalista y como víctimas debe tratarse. Entonces hay un conflicto de entendimiento. Esto ha provocado, esta visión, pues obviamente un debilitamiento de las instituciones policiales, tanto en el ámbito federal como en la parte local, una limitada reacción ante el avance del crimen organizado que ha crecido de manera exponencial en estos 5 años en el país, policías locales temerosas por el escaso apoyo del gobierno federal. El tema de la Guardia Nacional pues se ha convertido ya en un debate, y en los números, en el análisis frío de los resultados, es verdaderamente desastroso la inversión versus el resultado y el avance significativo de la delincuencia. El ánimo de las policías locales es si los federales no van a atender los temas del orden federal, porque tenemos que ir nosotros. Hay un empoderamiento sistemático del crimen organizado, obviamente el incremento de ejecuciones, de secuestros y de extorsiones. Hay un aspecto interesante que hemos estado viviendo de este tema denominado 4T, que yo no termino de entender qué es, cuál es el sustento, la ideología, etcétera. Pero la 4T para mí es algo muy significativo en términos de los resultados, que es la 3P. La 3P es polarización, posverdad y populismo. Se han dedicado a polarizar el país. Hay una división ya de clases sociales que es una estrategia política muy interesante. Si quieres ganar, pues mantén dividida a la sociedad. Y recuérdale a la gente menos favorecida, la que tiene mucho rencor social, la que lamentablemente sus
condiciones económicas no han avanzado de manera sustancial, que el problema no es de ellos, el problema es de los que más tienen y el problema es de los gobiernos que no te han dado las condiciones. Y se ha alimentado y creado una sinergia muy importante, y en ese sentido, bueno, pues muchos de ellos ven a esta estrategia política, a este grupo político como una religión, y hay una defensa apasionada que la vemos de manera permanente, muy singularmente en las mañaneras, como el día de ayer o antier, de una reportera en Sinaloa casi llorando porque tenía la oportunidad de tocar al presidente como si fuera una deidad. Entonces, ese es el tema de la polarización que está funcionando. La otra, la posverdad. Si analizan lo que es la posverdad, es el análisis de la realidad desde otra perspectiva. O sea, la posverdad es exactamente el que yo tengo otros datos. Ahí les va el análisis muy concreto de la posverdad. Se critica mucho el sexenio del presidente Felipe Calderón, pero el gobierno del presidente Felipe Calderón tuvo 121,000 homicidios, diciendo que ha sido el sexenio más violento de la historia de México. Después los resultados son 121,000 homicidios. Analizas este sexenio va a terminar con 205,000 homicidios. Es casi un 69-70% más de lo anterior. Entonces, esa es una posverdad. El decir que todos los problemas que tenemos son producto de una política neoliberalista, pues eso también es el sustento de una posverdad. O sea, yo tengo otros datos. Tenemos el gobierno, perdón por el concepto porque es debatible, en términos de salud, en términos de seguridad y en términos de protección civil y de apoyo social, más letal en la historia de México. La cantidad de muertes en materia de salud que hay en este país es dimensionalmente superior a los anteriores. Me podrán decir que el tema de la pandemia es un factor, efectivamente es un factor, y eso pues son cerca de 200,000 defunciones más. Pero ese factor adicional, si lo eliminamos, genera como consecuencia 100,000 muertes adicionales en términos de salud, por la poca atención o el desmantelamiento de los esquemas que debería atender el gobierno federal. No es únicamente la situación de los homicidios, tiene que ver con otros factores. Ya me pasó lo de Xochitl Gálvez. Y el otro aspecto fundamental, ya les dije, la polarización, la posverdad, y el otro tema es el populismo. Esas son las tres P. Entonces, el populismo pues, es un factor importante que alimenta de manera sustancial proyectos, estrategias políticas. Vamos a entrar a este proceso electoral con 23 entidades federativas gobernadas por Morena, en donde en su gran mayoría, particularmente en una entidad como la nuestra, el valor, el interés o el aprecio que el gobernante o las gobernantes le tienen a la vida de los ciudadanos es el desprecio más grande que ha existido en su historia. O sea, el hecho de que te asesinen a 12 personas un día en Tijuana no implica una atención importante por parte de la ejecutiva estatal o de la municipal de convocar de manera urgente a los titulares de las áreas de seguridad para atender ese fenómeno. No es importante. Habrá otras prioridades. Si eso hubiera pasado en el sexenio de Eugenio Elordo o de Osuna Millán, que yo los viví con mucha cercanía, no nos hubieran dejado salir de los cuarteles en 48 horas de los titulares hasta no resolver ese tema, o tener una reacción en relación a ello, por lo menos una respuesta institucional. En este momento no. El sábado antepasado, el narcotráfico, el crimen organizado, se dio a la tarea de distribuir 8 cuerpos de personas asesinadas. En uno de los casos dejaron la parte de uno en 2 lugares, entonces en 9 lugares aparecieron públicos con narcomensajes, restos humanos. Y no pasó nada. Ese día mataron a 12 personas, incluyendo obviamente esos 8, 4 más. El día de ayer fueron 5. Si ustedes creen que eso es normal, pues quiero decirles que no estamos viviendo la ciudad más violenta del mundo. Los homicidios que tenemos ahorita en Tijuana pueden igualarse a los homicidios del conflicto bélico en Gaza. Así de dramático. No sé, creo que todos cruzamos a San Diego, ¿no? Bien. Ese simple hecho de cruzar a San Diego implica que en el momento que ustedes ponen un pie
en la aduana de San Isidro, norteamericana, ustedes tienen 18 veces menos posibilidades de ser asesinados. 18 veces, no 18%. 18 veces menos posibilidades de ser asesinados cuando están en California que cuando hacen lo contrario y cruzan a Tijuana. Nuestra tasa de homicidios en Tijuana es de 105 por cada 100,000 habitantes. Los homicidios que hay en Tijuana son mayores al total de homicidios que hay en un año en Alemania, en España y en Italia juntos. Y digo Italia porque Italia pues, es un fenómeno mundial en términos de la Cosa Nostra y en términos de la mafia italiana. Italia no llega a 500 homicidios al año. Y tiene cerca de 40 y tantos millones de habitantes. Nosotros tenemos 2 millones de habitantes y tenemos 2,000 homicidios en promedio al año. Esa es la realidad tijuanense. Nuestra tasa de homicidios es 4 veces mayor a la tasa nacional mexicana, considerando que el país es uno de los más violentos del mundo. Nosotros somos 4 veces más. El país anda transitando entre 26 y 27, nosotros andamos en 105. Y nadie dice nada. Ese es el grave, probablemente lo más dramático, ¿no? Entonces, más que el ruido de los criminales, lo que más debe preocupar es el silencio de los inocentes. Hay una política financiera también del gobierno federal equivocada. Recortaron 4,000 millones de pesos. Nosotros fuimos uno de los municipios en el 2021 y 22 afectados por ese recorte presupuestal. Yo fui el primer secretario de Seguridad Pública de utilizar ese recurso llamado Subsemun antes, o el Fontasec. Y yo me acuerdo que en aquel tiempo, si no hubiéramos ejercido esos recursos, hubiéramos estado fritos. No había forma de que con los problemas financieros que tenía el ayuntamiento y después la siguiente administración, se pudiera invertir más en el tema de profesionalización, equipamiento, o en tecnología, o en capacitación para los elementos policiales. Yo me imagino que me pregunto qué demonios han hecho, a pesar de que el gobierno actual municipal ejerce, la Secretaría de Seguridad Pública, un 70% más del presupuesto que el que me tocó ejercer a mí. Tienen 2,000 cámaras, yo tenía 200 camaritas, lo más básico y absurdo que se puedan imaginar, y con esas 200 camaritas recuperamos la tranquilidad de la ciudad. Ellos tienen 2,000 y 5 veces más homicidios de los que tuvimos nosotros en aquel tiempo. Y en los debates que he tenido últimamente me pueden decir 1000 cosas. La realidad es que no se percibe una real voluntad política o las ganas de generar el desgaste que sea necesario para poder atender y enfrentar este fenómeno. Todo es numerología, todo es debate de que vamos mejorando, vamos bajando. Van a cacarear a principios de enero que Tijuana va a terminar con 1,950 homicidios más o menos, y que son 100 homicidios menos que el año inmediato anterior. Si eso verdaderamente es un logro, y nosotros lo aceptamos como un logro, pues somos cómplices de la ineficacia y la ineptitud. Tijuana no debería tener más de 1,000 homicidios. 700 serían muchos. Entonces, traer 2,000 y decir que pagaste 1,950 y que ya es un gran logro, pues es precisamente la friolera y el grave problema que estamos viviendo, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer. Hay un debate a nivel internacional respecto a esta política de régimen de excepción de Nayib Bukele en El Salvador contra la política de abrazos no balazos en México. Las diferencias son sustanciales. Allá pues hay aparentemente una violación sistemática a los derechos humanos de los presuntos delincuentes, pero pues hay una reducción de una tasa de 60 homicidios por cada, que era para ellos una locura. 60 homicidios por cada 100,000 habitantes. El otro decía yo, bueno, pues El Salvador estaba en crisis con 60 homicidios por cada 100,000 habitantes, Tijuana está en 105 por cada 100,000 habitantes y pareciera que en Tijuana no pasa nada. Y esa estrategia de un país que es del tamaño de Jalisco, o sea, un país de 6 millones de habitantes, que con esa estrategia ha metido el 1% de su población a la cárcel, o sea, hay 60,000 ciudadanos detenidos. Y esta estrategia, bueno, pues trae varias características distintas. Allá el delincuente es considerado como terrorista, y combatir al delincuente, la justicia para ellos es el exterminio de los presuntos responsables. Entonces son medidas extremas.
Acá nosotros, los delincuentes son considerados como víctimas del neoliberalismo y como consecuencia hay que tratarlos con toda la delicadeza que sea posible. La atención a las víctimas de la violencia es verdaderamente dramática. Han visto N cantidad de imágenes de madres buscadoras queriendo platicar con el presidente y el nivel de desprecio que se tiene en contra de estas críticas. Otro aspecto fundamental es que la violación a los derechos humanos es reiterada, pero para las víctimas del delito, no para los presuntos delincuentes. A mí se me viene mucho esa imagen cuando hablaban del presidente, cuando el presidente en alguna de sus conferencias decía, bueno, es que el cartel de Sinaloa y el Chapo, no, perdón, el señor Guzmán. Entonces, esos mensajes, quienes nos dedicamos a esto, pues prácticamente los interpretamos, pero eso sí, Loret de Mola y son unos hijos de miserables, eso me explico. Entonces, las prioridades están concentradas en otra parte de forma dramática y eso pues obviamente nos ha impactado también de una manera importante, ¿no? El concepto social de la seguridad en el país, bueno, pues hay una incapacidad sostenida y permanente del gobierno federal, los gobiernos locales para atender esto. Y de ahí, ante esa ausencia de voluntad política, pues discutir todo esto sobra, ¿no? Si los policías están capacitados, si los policías son eficientes, si los policías son respetuosos ante la ciudadanía, si los policías dan resultados, si los ministerios públicos, eso ya es secundario. Lo que queda claro en Baja California, en Tijuana y en el 90% del país es que quienes gobiernan no tienen la voluntad política de enfrentar este fenómeno. Eso es lo que queda claro. Y hay tres pilares fundamentales en la seguridad pública. La voluntad política, es un elemento sine qua non. La participación, exigencia y evaluación ciudadana permanente de la seguridad y la procuración de justicia, cosa que no tenemos aquí en Tijuana y que prácticamente ya en ninguna parte del país. Y el número 3 es en el que todos estamos concentrados, ¿no? Y al que echamos la culpa, que es la modificación y el cambio de paradigmas de orden institucional en términos del ejercicio policial, de la evaluación permanente, de la dignificación de los procesos policiales. Me he encontrado historias de una policía con unas dimensiones de corrupción que yo no dejé. Y a mí nadie me va a platicar cómo se maneja esta policía y qué alcances puedes o no tener en una institución tan importante. La Policía Municipal de Tijuana implica un gran poder. Es la policía más choncha, la más robusta a nivel nacional en términos municipales. Y un gran poder, como decía el Hombre Araña, pues implica una gran responsabilidad. Entonces aquí tienen un gran poder, pero no una gran responsabilidad. Y los ruidos en materia de corrupción están en las épocas en las peores que se pudiéramos nosotros recordar, que no quiero mencionar nombres de alcaldes para no generar más temas. Este análisis, yo les voy a dejar la presentación con mucho gusto si la quieren compartir, porque está, además de bastante completa, es muy larga, y la idea pues, es dialogar con ustedes. En México operan, según nuestra consultoría, hace consultores, operan 175 organizaciones criminales, de crimen organizado. Nadie en la historia le había puesto un número, ni siquiera el gobierno federal. Son 175 grupos. De esos 175, hay dos con una presencia muy importante. El cartel de Jalisco tiene presencia en 29, en 28 entidades federativas, y el cartel de Sinaloa en 24. De ahí nos desplomamos a 10 del cartel del Golfo y luego al 7 del cartel del Noroeste. El cartel del Golfo es muy interesante, el corredor que tiene desde Chiapas hasta Tamaulipas. Y la actividad criminal pues es mucho más sofisticada de lo que era anteriormente. Según la Organización de las Naciones Unidas, el crimen organizado en el mundo gana 1000 veces más de lo que ganaba en el año 2000. En 20 años han multiplicado por 1000 sus ganancias. Las razones son muy lógicas. El nivel de consumo de nervantes que tenemos a nivel global es dimensionalmente mayor al que había hace 20 años. Hay todavía un debate que no hemos tenido la capacidad de atender y entender a nivel mundial. El número 2, las actividades criminales se han sofisticado. Entonces, las actividades criminales han pasado de no ser únicamente el tema del narcotráfico. Eso ya parece
pareciera en algunos lugares que es secundario. Ahora hay control de minerales, control de recursos fundamentales en algunas regiones, por ejemplo de Colombia, de Bolivia, de Ecuador, de nuestro país. Nos vamos a Michoacán y hay que pagar un impuesto de aguacate, de limón al crimen organizado. El conflicto de Colima pues tiene que ver con el puerto, el Manzanillo, el nivel de cosas que llegan de Asia y el control de precursores básicos para el tema de sustancias tóxicas, ¿no? Fentanilo, etcétera, etcétera. Y todo lo demás que entra y sale. Entonces, el crimen organizado, como en el caso de Tijuana, ya se está apoderando de las actividades lícitas. Me decían el otro día para que no nos confundamos. No puede ser posible. Oye, dice el Ejecutivo Estatal que tú estás loco, que no es cierto que el nivel de violencia de ahorita es mayor al que había anteriormente. Entonces significa, estamos equivocados matemáticamente, entonces yo vivo equivocado matemáticamente. O sea, 417 homicidios en promedio del 2010 al 2013 por año son igual a 2050. O sea, digo, no es matemática, ¿no? Según yo, las calculadoras saqué, es mucho mayor 2050 a 407, ¿no? Para empezar. No, pero que el tema de secuestro. No le han entendido las autoridades a lo que está pasando en la ciudad. El secuestro